Hola a todos ustedes. A continuación, el seminario sobre cuidados de nuestro sistema respiratorio. Soy Angélica Cújar. Entonces, la respiración es indispensable para vivir. La respiración nos permite el intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno. La respiración tiene dos etapas. La inspiración, que es cuando tomamos aire, y la expiración, que es cuando botamos ese aire o lo expulsamos. Bueno, entonces, el sistema respiratorio está compuesto por la nariz, la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y finalmente los pulmones. El sistema respiratorio se compone de dos zonas. Las zonas altas, que están compuestas por la nariz, la cavidad nasal, que es donde se encuentran los torniquetes nasales, que estos son los encargados de filtrar y calentar y humidificar, o sea, humedecer este aire que se inspiró por medio de unos vasos sanguíneos que se encuentran en este. Las vías bajas, entonces, el sistema respiratorio está compuesto por unas células que se llaman células caliciformes que me producen moco y que se secreta y cuando un microorganismo viaja atraviesa las zonas altas, entonces este moco atrapa esos microorganismos y se expulsan a través de la tos o el estornudo. Bueno, ¿me puede devolver la diapositiva anterior, por favor? Bueno, las terminaciones bronquiales terminan en el alveolo, que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, esa estructura me permite el intercambio gaseoso, que están cubiertos por unas arterias, las cuales reciben el oxígeno que viene de la inspiración, y las venas, que son las azules, entregan el dióxido de carbono y son expulsadas por la expiración. Entonces, hay unos músculos fundamentales para la respiración. Los de la inspiración, entonces acá tenemos el esternocleidomastoideo, los escalenos, el serrato anterior y los músculos intercostales externos. Estos músculos me ayudan a que la cavidad torácica, a que esos se distiendan y el pulmón pueda llenarse adecuadamente de aire. Y los de la aspiración, entonces tenemos los intercostales internos, los transversos torácicos, el oblicuo mayor y el oblicuo menor, que estos me van a ayudar a que el pulmón se contraiga adecuadamente. Listo, entonces hay unos problemas respiratorios, los cuales pueden ser obstructivos, ventilatorios, por secreción o por daños estructurales. Los obstructivos, entonces tenemos el EPOC, que el EPOC está compuesto por dos afectaciones. Una es la bronquitis crónica, que es la inflamación de los bronquios, y hay una secreción de moco excesiva que se da por las células caliciformes, y también hay un enfisema, que el enfisema es simplemente la destrucción alveolar, o sea, no me va a permitir que haya un intercambio gaseoso adecuado. Bueno, la ventilación, que aquí tenemos un ejemplo, la neumonía, que la neumonía no es más que una infección en el alveolo. Entonces, el microorganismo atraviesa las vías respiratorias altas y se deposita en los alveolos. En los alveolos hay unos macrófagos que son del sistema de defensa, que estos microorganismos se van a atacar este virus, y aparte van a secretar las células caliciformes moco, entonces este alveolo se va a colapsar. Bueno, aquí vamos a hacer una comparación entre el EPOC y la neumonía, que como lo dijimos anteriormente, el EPOC es una inflamación de los bronquios y un moco excesivo que me va a permitir
una obstrucción y no me va a permitir un adecuado flujo del aire. Y también está, pues hay un enfisema, que hay una destrucción de los alveolos, a comparación de la neumonía, que en la neumonía no hay una destrucción de los alveolos, simplemente estos se llenan de líquido y se colapsan. Bueno, también un problema respiratorio se puede dar por la secreción, entonces acá tenemos la hiperemia, que la hiperemia es un aumento de la sangre que me va a provocar una congestión y un edema en los pulmones. La hemoptosis, que es tos con contenido pues hemático, o sea, con sangre. El enfisema pulmonar, que es como lo vimos en el EPOC, hay un daño en el alveolo, en las paredes alveolares, y la neumonía, que como ya lo vimos también anteriormente, es un aumento de las secreciones en el alveolo. Y finalmente tenemos los daños estructurales, que estos se pueden dar básicamente por el cáncer, ya que estos me pueden provocar una obstrucción parcial o total de las vías respiratorias. También el neumotórax, ya que en este caso el área pleural, que es lo que cubre el pulmón, se va a llenar de aire y me va a colapsar el pulmón. Y ahí también se puede producir por una bronquitis, como ya lo vimos anteriormente en el EPOC. Bueno, vamos a hablar de terapia con aerosol y de medidas de higiene bronquial. Con ustedes, Verónica Ruiz. Listo, la terapia con aerosol se trata de un conjunto de dispositivos que transforman los líquidos como el suero, el agua, los fármacos en aerosoles, para que estos aerosoles o estas pequeñas partículas puedan ingresar fácilmente a los pulmones. El objetivo de la terapia con aerosol es, primero, prevenir la sequedad de la mucosa respiratoria, suministrar medicamentos por vía aérea, mantener la fusión del complejo mucosilar, o sea, mantener la fusión de las vías respiratorias normales, hidratar y fluidificar las secreciones para favorecer la expulsión. Muchas veces las secreciones se pegan a las vías respiratorias y no facilitan la expulsión. Entonces, estas terapias ayudan a esto. Y establecer y mantener la mucosa de los alvéolos. Bueno, entonces, la mascarilla con micronebulización es como la más utilizada. Se dice micronebulización porque tiene un reservorio pequeño. Entonces, su función consiste en que la manguera tiene dos lados, uno donde se conecta al reservorio de oxígeno o al conector de oxígeno, y el otro donde se pega al reservorio, pues al pequeño reservorio. Este oxígeno lo que hace es, valga la redundancia, transmitir oxígeno por la manguera, y a través del pequeño orificio sale el oxígeno a presión. Entonces esa presión lo que hace es partir las moléculas de agua y ponerlas más pequeñas. De ahí el paciente la va a inspirar y ellas llegan a los pulmones. Esta mascarilla debe cumplir algunos requisitos, que son, no debe pasar más de 6 u 8 litros, porque si pasa más de 8 litros, así si al conectarla suben más de 8 litros, la presión va a ser muy fuerte y la manguera se puede soltar. También tiene que tener unos orificios grandes la mascarilla, para que cuando el paciente vaya a expirar, suelte el dióxido de carbono y el dióxido de carbono salga por esos orificios, y el paciente no se vaya a ingerir otra vez o a inspirar ese dióxido de carbono. Cuando termine la nebulización, en el reservorio no puede quedar menos o más, perdón, de 1 milímetro.
y la nebulización no debe durar más de 10 minutos. La efectividad del dispositivo depende de 3 cosas: la profundidad de la respiración del paciente, el tamaño de las partículas inhaladas y el estado general del paciente. Si el paciente está más consciente, está más tranquilo, puede inspirar mejor y generar un mejor efecto. Ahora vamos a hablar de inhalador con dosis medida. Bueno, entonces es un dispositivo que contiene en su interior una cantidad determinada de fármaco, que es liberada a través de una válvula en una dosis exacta. Para utilizar este dispositivo necesitamos, me pasa por favor la diapositiva, necesitamos un espaciador. ¿En qué consiste este espaciador? Cuando la persona hace el puff para poder obtener el medicamento, el espaciador lo que va a hacer es que va a alargar el diámetro del medicamento, o sea, no va a llegar directamente a la boca o a las mucosas, porque muchas veces cuando las personas se ponen directamente el medicamento, esto reseca las mucosas o le irrita o puede dar candidiasis. Entonces, este espaciador es para eso, para que el medicamento no llegue tan directo a las mucosas. También utilizamos la inhalocámara. La inhalocámara tiene una válvula unidireccional. ¿Cómo así? O sea, cuando el paciente da el puff, lo que hace es que se forma una nube de medicamento en este espacio, en esta bombita que vemos acá, y el paciente puede ir inspirando lentamente el medicamento. Entonces, para poder utilizar este dispositivo, le tenemos que decir al paciente que bote todo el aire que tenga. Y cuando se vaya a dar el primer puff, tiene que inspirar profundamente. Cuando del puff no se puede demorar más de 2 segundos para inspirar, porque el medicamento puede quedar en las paredes de la inhalocámara y perderse medicamento. Entonces, eso es casi que inmediato. Inspira, o sea, da el puff, inmediatamente inspira. Si se tiene que dar un segundo puff, tiene que esperar entre 15 y 30 segundos entre cada puff. Ahora hablamos del inhalador en polvo. Esto es un dispositivo que básicamente tiene un medicamento que es en polvo. Se utiliza casi igual que el inhalador que vimos anteriormente. La única diferencia es que va a tener un contenido en polvo. Incluso uno de ellos funciona metiendo una pastilla normal, una cápsula, y al dar el puff o la rueda, lo que hace es poner esa cápsula en polvo y el paciente la inhala y esas partículas pequeñas de polvo se van a los pulmones. Entonces vemos como de varios tipos, unos tienen válvulas, otros tienen rueditas, otros tienen botón, no importa, pero todos dan como una dosis exacta y sirven para lo mismo. Ahora vamos a hablar de las medidas de higiene bronquial. Estas medidas se utilizan con el fin de expulsar las secreciones que el paciente tenga en los pulmones. Entonces, la primera es la tos asistida. ¿Cómo se hace la tos asistida? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar al paciente en una posición sentado y con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Le colocamos una almohada en el abdomen como para que el paciente descanse y cuando vaya a toser no vaya a sentir mucha molestia. Lo segundo es pedirle al paciente que realice una inspiración profunda por la nariz y seguidamente pues bote el aire con la boca fruncida. Tiene que ser con la boca fruncida. Esto se hace 3 veces, la respiración y después la inspiración, 3 veces. A la tercera vez, le tienes que decir al paciente que tosa. Esto le va a ayudar al paciente a botar todas las secreciones que tiene en los pulmones y hacerlo más o menos 6 veces todo el proceso. Seguimos con el drenaje postural. El drenaje postural permite la movilización de secreciones
respiratorias desde los segmentos de los pulmones. Los pulmones tienen como, como unos segmentos, digámoslo así, y esos segmentos se pueden llenar de secreciones. Entonces, dependiendo de dónde estén los segmentos, es que se van a realizar las posiciones. Y esto ayuda a que estas secreciones vaya de los segmentos a la tráquea y al exterior. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Los afectos pulmonares, bronquitis crónica, bronquiectasias y fibrosis quística. Naturalmente son enfermedades que dan secreciones, que producen secreciones. Las contraindicaciones para estas posturas son pacientes que sufran de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, arritmias, dificultades respiratorias, gran obesidad, hemorragias, patologías intracraneales y distensión abdominal. Normalmente son pacientes como que sufran de hipertensión o algún problema cardíaco. Entonces, estos son los segmentos pulmonares que ahorita les hablaba. Entonces, tenemos lóbulo superior. El lóbulo superior es toda esta parte de arriba del pulmón, que tiene tres partes. El apical, el posterior y el anterior. El lóbulo medio tiene la parte lateral y el lóbulo inferior tiene un apical superior, basal media o cardíaca, basal lateral y basal posterior. Entonces, como les decía ahorita, dependiendo donde se localicen las secreciones, así va a ser la postura. Entonces, comencemos por el lóbulo superior. Si las secreciones se localizan en el lóbulo superior, pero en el apical, entonces ponemos al paciente en una posición sentada, con una inclinación leve hacia adelante o hacia el lado. En este caso, la figura, el paciente está hacia adelante. Si las secreciones se ubican en el lóbulo superior, pero en la parte anterior, entonces el paciente se pone en una posición supina, que es boca arriba, con las rodillas ligeramente flexionadas. Si se ubican las secreciones en el posterior derecho, entonces el paciente se sitúa en decúbito lateral izquierdo, girado a unos 45 grados centígrados, descansando sobre una almohada. Acá tengo que aclarar que si, por ejemplo, las secreciones se ubican en el pulmón derecho, el paciente se va a ubicar del lado izquierdo. Y si se ubican en el pulmón izquierdo, el paciente se va a ubicar del lado derecho. Entonces, cuando tenemos que las secreciones están en el posterior izquierdo, entonces el paciente se ubica de decúbito lateral derecho o en posición sentada con una inclinación de 45 grados hacia el lado opuesto. Listo, cuando las secreciones están en el lóbulo medio, entonces el paciente se ubica en una posición de cúbito supino, que es boca arriba, con unos 25 grados de giro hacia el lado opuesto, lo que ahorita les hablaba, dependiendo de qué pulmón de qué lado, perdón, esté la secreción. Entonces, si la tiene del lado derecho, el paciente se ubica al lado izquierdo, y si la tiene en el lado izquierdo, el paciente se ubica en el lado derecho. Ahora, cuando las secreciones están en el lóbulo inferior, y cuando están en el lóbulo inferior, en la parte apical, el paciente se ubica de decúbito prono, que es boca abajo, con una almohada debajo de las caderas. Cuando las secreciones se encuentran en el basal anterior, el paciente se ubica de decúbito supino, caderas elevadas unos 30 centímetros y rodillas ligeramente flexionadas. Y la camilla o la cama del paciente tiene que estar levantada en los pies unos 40 centímetros. Cuando se encuentra en el basal posterior, el paciente se ubica de decúbito prono,
caderas elevadas unos 35 grados y la camilla en los pies tiene que estar levantadas unos 40 centímetros. Y cuando las secreciones se ubican en el lateral basal o externo, el paciente se ubica de cúbito lateral sobre el lado opuesto, como ahorita les decía, y descansando sobre una almohada. Y la camilla también en los pies tiene que estar levantada 40 centímetros. Ahora vamos a hablar de las maniobras kinésicas. Esas maniobras se hacen si este drenaje postural no funciona para evacuar las secreciones de los pacientes. Y se realiza, o sea, consiste en realizar una percusión y una vibración. La percusión se debe realizar con la mano de forma de copa y haciendo de cuenta como si el pulmón de los pacientes fuera un tambor o un instrumento para realizar percusión. Esto con el fin de despegar las secreciones que se encuentren localizadas o pegadas en las vías respiratorias o en el pulmón. Y las precauciones, tanto para la percusión como para la vibración, es nunca realizar esta maniobra en la columna vertebral, en el esternón, en el abdomen, en los riñones, en los senos de las mujeres y en la escápula. Tampoco se le debe realizar a personas que tengan plaquetas bajas, osteoporosis, disnea severa, broncoespasmo, tuberculosis no tratada. Cuando nosotros hacemos este procedimiento, no podemos tener joyas en las manos, no percundir directamente en la piel, sino poner una sábana pues encima de la piel o una toalla. Y las contraindicaciones es que el paciente tenga alguna fractura costal o de columna, tórax inestable u otras lesiones torácicas traumáticas, hemorragias pulmonares, mastectomía con prótesis de silicona, es decir, cuando a las mujeres le quitan el seno y ellas se ponen prótesis, tampoco se debe hacer. Cuando hay metástasis de costilla, tromboembolismo pulmonar y neumotórax. Y ya pues la vibración consiste en la comprensión intermitente de la pared torácica. Eso lo podemos hacer manualmente o con ayudas de aparatos que nos ayuden pues como a vibrar el pulmón. Bueno, ahora vamos a hablar de la oxigenoterapia. Para esto debemos conocer qué es el oxígeno. El oxígeno es un elemento esencial que encontramos pues en el medio ambiente. Este elemento es el más abundante del cuerpo humano y el que necesitan todas las células de nuestro cuerpo para poder producir la energía que necesitamos. ¿Cuándo se utiliza? Cuando un paciente tiene disnea, o sea, la dificultad para respirar. Y cuando tiene de pronto cianosis. Cianosis es la coloración violeta o azul de los dedos de las manos y también puede ser peribucal, o sea, alrededor de los labios. Para esto vamos a necesitar un equipo. Parte de este equipo es la fuente de oxígeno. La fuente de oxígeno pueden ser balas, hay diferentes tipos, diferentes tamaños y pueden ser portátiles usando este carrito para transportarlas más fácilmente. Tenemos generadores de oxígeno que toman el aire del ambiente y lo separan el oxígeno de otros elementos. Y tenemos también los convertidores de oxígeno. Hay algunos donde la bala de oxígeno se le puede pasar oxígeno a estos implementos y se conecta a la toma eléctrica. Tenemos también medidores de flujo de oxígeno. Estos medidores tienen unas rayitas como si fueran metros y cada una tiene especificado un número. El oxígeno lo prescribe el médico a ciertos litros. De acuerdo a esos litros es cuando el medidor de flujo se acomoda, girando estas rueditas que hay aquí.
para subir una bolita de aluminio hasta el número que nos indicó el médico. En algunas balas de oxígeno tenemos esta rueda que mientras la vamos rotando aparece el número de litros por minuto que tiene indicado el paciente. Tenemos también un manorreductor, esto lo tienen las balas de oxígeno, indican la cantidad de oxígeno que contiene ese cilindro en el momento. Esto con el fin de no dejarlo vaciar del todo para que el paciente no se vaya a quedar sin su requerimiento. Tenemos también unas mangueras de conexión. Las mangueras de conexión son las que se van a unir a estos aparatos, fuentes de oxígeno, y luego se conectan a los dispositivos que tengamos indicados para el paciente. Los sistemas de aplicación indicados pueden ser cánulas nasales, pueden ser mascarillas, pueden ser también unas mascarillas con un flujo específico, que son estos cositos de colores que ven aquí. También tenemos los micronebulizadores, que ya los dijo mi compañera Verónica. Y tenemos un humidificador. El humidificador es para esos pacientes que tienen prescrito una dosis alta o más de 6 litros por minuto, debido a que ese oxígeno les da directamente a las mucosas, lo que es boca, garganta y el resto del tracto respiratorio, y secan esas mucosas. El objetivo del humidificador es, así sea con solución salina o agua estéril, permitir que ese oxígeno no entre tan seco a las mucosas. Y como es un oxígeno que viene directo de una bala, tampoco es caliente, entonces el humidificador cumple esta función fisiológica. Algunas medidas de seguridad que debemos tener son, por nada del mundo, acercar las balas de oxígeno a elementos inflamables, ya sea pintura, gasolina, alcohol, cualquier sustancia inflamable, ya que el oxígeno, como sabemos, es bastante volátil cuando se une a una chispa. También debemos abrir suavemente las balas, no abrirles toda la presión porque se pueden dañar, y por nada del mundo forzar las entradas con herramientas. Y tampoco tenerlas cerca de fuentes de fuego, ya que el oxígeno pues alimenta el fuego. Tenemos varios sistemas de administración de oxígeno, como son dos: bajo flujo y alto flujo. Los de bajo flujo son los que generalmente les envían a los pacientes a casa. Y son los siguientes. Los sistemas de bajo flujo es cuando el paciente tiene ordenado su oxígeno, pero además de ese oxígeno puede recibir aire del ambiente. Tenemos la cánula nasal, como pueden ver, al paciente respira el oxígeno, sin embargo también entra aire del ambiente. Da para una capacidad de 5 litros, pero se recomienda que sean 3 porque está directamente en contacto con la mucosa nasal y la reseca bastante. Tenemos también la mascarilla simple. La mascarilla simple es una mascarilla que cubre desde la nariz hasta la boca. Tiene dos orificios laterales, uno derecho y uno izquierdo, para poder permitir el intercambio con el medio ambiente. Permite una capacidad de 10 litros por minuto. Y tenemos las mascarillas con bolsa reservorio. Estas bolsas reservorio pueden ser de reinhalación y no reinhalación. ¿Cómo así? Simplemente el paciente está tomando el oxígeno que tiene suministrado por el médico, pero el dióxido de carbono se va a quedar en esta bolsita y no va a permitir que el paciente vuelva a inhalar ese dióxido de carbono que ya botó. Los sistemas de alto flujo son los sistemas que permiten concentraciones de oxígeno que haya suministrado el médico, pero que no varían con la respiración de la persona. O sea, el paciente puede respirar del ambiente, pero nada va a modificar el oxígeno que se le prescribió. Tenemos la mascarilla de Venturi. El Venturi son estos taponcitos de colores que ven aquí. Cada uno tiene su indicación de litraje por minuto. Estos se conectan a un tubo corrugado y el tubo corrugado se conecta a la mascarilla, como podemos ver aquí. Eso permite un flujo constante de oxígeno y que no cambia con el aire ambiental. Se pueden suministrar 12 litros por minuto con esta mascarilla. El nebulizador, como ya lo explicó la compañera,
Siempre se debe poner primero la solución salina o el agua estéril, la sustancia con la que vamos a mezclar el medicamento. El medicamento va después de haber echado aquí la solución. Y va a soltar este vapor, como vemos aquí, por la presión. Tenemos ventiladores mecánicos, pues estos se encuentran en los hospitales. Son simplemente para el soporte vital de los pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria y por ellos mismos no son capaces de respirar. Entonces esta máquina se configura para que el paciente pueda hacer su ventilación. Y les quería mostrar este collar para administrar el oxígeno por traqueostomía. Los pacientes que tienen traqueostomía generalmente son porque tienen una obstrucción a nivel superior, entonces una máscara no los va a ayudar. Este dispositivo es especial para esos pacientes que tienen traqueostomía. Complicaciones del oxígeno. Hay que recordar que el oxígeno no solo es un elemento, sino que también es un fármaco. Y si se excede la dosis que prescribió el médico, esto puede traer unas complicaciones. Las complicaciones, como ya lo dije, mucosas secas, también puede generar una telectasia. El pulmón simplemente no resiste la presión de ese oxígeno y colapsa. También puede generar cefalea por el exceso de oxigenación, puede generar fatiga, somnolencia y dolor en el pecho. Como cuidados generales tenemos, el paciente debe estar pues cómodo, si no contraindica lo que le dijo el médico. Los dispositivos se deben cambiar regularmente porque estos se cristalizan, estos se dañan y puede ser perfecto para la reproducción de bacterias, entonces hay que cambiarlos. También se debe verificar que esté bien colocado el dispositivo, ya que este puede generar lesiones en la piel, ya sea porque esté muy apretado o por la humedad. Y estas lesiones generan quemaduras en la piel. Y vigilar en los pacientes que le estamos suministrando el oxígeno los síntomas de intoxicación que fueron los que les dije anteriormente, fatiga, cefalea y dolor en el pecho. El problema. Micrófono. Buenas. Bueno, en el momento vamos a hablar de la rehabilitación respiratoria. Estos se basan en unos ejercicios básicos fáciles de hacer en casa y son para personas con alteraciones pulmonares agudas o crónicas. Los ejercicios serían, el primero se llama respiración con labios fruncidos. Entonces, esta técnica se utiliza para controlar la respiración y para facilitar el máximo vaciamiento del aire de los pulmones. El paciente básicamente lo que hace es que saca todo el aire que tienen los pulmones, o sea, exhala y vacía todo su contenido de aire de los pulmones. Luego, inspira con profundidad por la nariz con la boca cerrada. Hace una pausa de 3 segundos y luego con los labios fruncidos como si fuera a silbar, saca poco a poco el aire, muy lento. Se debe tener en cuenta que la inspiración es mucho más corta que la exhalación con los labios fruncidos. El siguiente ejercicio se llama respiración abdominal básico o diafragmático. Este se utiliza para reentrenarla y fortalecer el diafragma y los músculos abdominales. Entonces, este ejercicio es importante realizarlo durante 10 minutos y repetirlo más o menos de 3 a 4 veces al día. Este está indicado para las personas que tienen patologías crónicas como el asma, la bronquitis crónica y el enfisema. Entonces, lo que hace el paciente es que se acuesta boca arriba, en decúbito supino, coloca una almohada debajo de su cabeza y una almohada debajo de sus rodillas y las flexiona, que estas queden flexionadas. Coloca una mano por encima, por la parte superior del abdomen, es decir, en el epigastrio, y coloca la otra mano en la parte superior del tórax.
en el pecho. Entonces, lo que hace el paciente es liberar el aire que tenga, todo el exceso de aire que tenga, ¿cierto? Hace una expiración libre. Y luego empieza a tomar el aire muy lentamente por la boca, sin ir a utilizar la nariz. Si no les da para utilizar, pues de pronto tienen dificultad, entonces es preferible taparse la nariz o utilizar una pinza. La intención es que el abdomen, al mismo tiempo que se va tomando el aire, se vaya elevando lo más que se pueda. Cuando ya no puedan inflar pues como más el abdomen, lo recomendable es que sostengan el aire al menos 3 o 4 segundos y empiezan a botar el aire por la boca, como si fueran a silbar, con los labios fruncidos, muy lentamente. Esperar de 2 a 4 segundos para hacer nuevamente el ejercicio y evitar pues que el paciente se vaya a hiperventilar. En la respiración abdominal con peso es básicamente el mismo ejercicio anterior, solo que con unas variaciones. En esta técnica pues también vamos a fortalecer los músculos abdominales, pero entonces el paciente no va a ubicar las manos en el abdomen y en el tórax, sino que va a reemplazar esto colocándose 5 libras sobre el epigastrio, que es la zona alta del abdomen, y va a ser básicamente lo mismo. Exhala el aire por la boca, lo sostiene de 3 a 4 segundos y lo empieza a botar con los labios fruncidos igualmente. Debemos ir aumentando con este ejercicio, aumentando el peso de 3 a 4 días y intentar que el ejercicio se prolongue lo más que puedan, que si al principio dura 3 minutos, que después vaya a durar 10 o 15 minutos. Y el último ejercicio que se tiene se llama inspirómetro incentivo. Entonces, en ese dispositivo debe mantenerse en posición vertical. El paciente debe exhalar, o sea, botar todo el aire que pueda. Y luego colocarse la pieza bucal en la boca, la partecita que les estoy señalando, entre los dientes y cerrar los labios alrededor de ella. Se debe inspirar solamente a través de la boca, lenta y profundamente. También igualmente se debe pinzar la nariz si de pronto no son, pues tienen dificultades para hacerlo solo por la boca. Se debe contener la respiración de 3 a 5 segundos. Deben conseguir que se eleven pues las bolitas que se ven en el dispositivo y aguantar el mayor tiempo que se pueda. Cuando ya no se aguante más la respiración, entonces retirar la pieza de la boca y expulsar el aire por la boca o por la nariz, pero que sea de manera lenta. Este ejercicio se debe repetir al menos 10 veces por hora, pero se descansan las horas de la noche. Bueno, en esos momentos pues les vamos a contar un poco acerca del coronavirus, pues que es una enfermedad respiratoria, dado pues que afecta a nuestros pulmones. ¿Cómo se transmite? Entonces recordemos que el coronavirus se transmite cuando se tiene contacto con una persona que esté infectada, tenga los síntomas o no tenga los síntomas, que una persona que esté infectada estornude o tosa cerca de nosotros, o que de pronto esas partículas que generan el estornudo se queden encima de las superficies y nosotros toquemos esas superficies y no nos lavemos suficientemente las manos, y con las manos llenas de microorganismos nos toquemos la cara, los ojos, la nariz o la boca. Bueno, para este virus debemos tener unas precauciones. Las precauciones son tener un lavado de manos adecuado, que sea muy seguido, que sea mínimo 6 veces al día, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, estregándose muy bien pues todas las partes que tenemos en nuestras manos.
Tener un distanciamiento de persona a persona que sea al menos de 1 o 2 metros con las personas pues que están en la calle. Incluso si alguna persona en la casa tiene algún síntoma respiratorio, también mantener la distancia con esta persona. No tocarse los ojos, la boca y la nariz con las manos sucias. Tampoco toser colocándose la mano en la boca, sino por el contrario utilizar un pañuelo desechable o toser en el codo o igual estornudar en el codo. Tener el uso de tapabocas, pues el tapabocas ayuda a prevenir que de pronto esas partículas del virus ingresen a nuestro sistema respiratorio o que nosotros lo expulsemos para contagiar a otras personas. Debemos ventilar los espacios, pues los espacios, sacar el polvo, si de pronto se tienen mascotas, intentar pues que ninguno de los pelos de ellos se vayan a nuestro sistema respiratorio. Para entrar y salir de casa debemos tener entonces también unas precauciones. Para entrar a la casa debemos procurar tener una zona sucia y una zona limpia, que básicamente en la zona sucia van a haber unos contenedores en los cuales se van a depositar el calzado, la ropa y los objetos que se utilizaron cuando se estuvo en la calle. Y también productos para desinfectar, ya sea alcohol o hipoclorito. En la ropa, en la zona limpia, se va a tener un calzado, pues para ya ingresar a la casa, y una toalla con la cual uno se va a secar cuando realice pues la desinfección de las partes de su cuerpo en la zona sucia. Hay que recordar que este trapo se debe lavar junto con la ropa que se quitaron en la zona sucia. Para salir de la casa, utilizar el tapabocas y botarlo si es desechable o lavarlo con agua y jabón o esterilizarlo pues con alcohol, siempre y cuando pues sea reutilizable. Y siempre utilizarlo por el mismo lado. Y también cargar con nosotros una botellita de alcohol o gel antibacterial para pues esterilizarnos las manos en la calle, ya que no tenemos donde lavárnoslas adecuadamente. Bueno, acá tenemos unas recomendaciones generales, pues como para evitar las patologías pulmonares y infecciones en nuestro sistema respiratorio. Pues inicialmente sería no fumar, tampoco ser fumador pasivo, pues porque puede hacer el mismo daño que ser un fumador activo. No vivir ni trabajar pues cerca de empresas que tengan, pues que hagan uso de sustancias y que provoquen pues infecciones respiratorias. No utilizar productos en aerosoles, ya que esos productos pueden crear partículas que se van directamente a nuestros pulmones y crear pues alteraciones pulmonares. Y no cocinar con leña, porque también ese humo puede afectar nuestro sistema respiratorio. Pues por último y no menos importante, pues debemos fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Cómo hacemos eso? Entonces debemos hidratarnos adecuadamente, tomar por lo menos 8 vasos de agua al día o a libre demanda. Si el cuerpo te pide más agua, entonces tomar más agua, o por el contrario, si te pide menos, también pues como controlarlo, pero mantenerlo hidratado adecuadamente. No consumir frituras, comida pues con excesiva grasa, ni sal, ni azúcar. Aumentar el consumo de frutas y verduras, en especial las verduras que sean de color verde y las frutas cítricas, acompañadas también de los frutos secos, que estos son los que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune. Tener igual que la alimentación sea balanceada, que tenga alto consumo pues de lácteos, consumo de proteínas y bastante consumo de fibra para ayudar a nuestro sistema a que procese bien todos los alimentos. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue nuestra exposición sobre la vía respiratoria.